He pasado la mañana en mi taller, con el aroma del serrín de nogal pegado a la piel y el frío de las herramientas de acero en las yemas de los dedos, enfrentándome a un problema que ha humillado a artesanos durante décadas. Tenía ante mí el asiento de una silla Windsor, una pieza de olmo con una superficie tallada en curvas complejas, y debía ajustar una pata de fresno con un ángulo compuesto que desafía cualquier escuadra convencional. En mi estantería descansa un calibrador de contornos digital, una pieza de plástico y circuitos que costó más de $100 y que promete una precisión quirúrgica. Lo apoyé sobre la madera. Vi cómo sus pines de plástico saltaban y se atascaban en las irregularidades del grano, y el resultado fue una línea quebrada, una aproximación torpe que me habría dejado una unión llena de huecos. Entonces, lo aparté. Cogí un trozo sobrante de madera de haya, un bloque que cualquier otro habría echado a la estufa, y le perforé un agujero para insertar un lápiz de carpintero. Me costó menos de $5 y menos de 10 minutos de mi tiempo. En mis manos, ese trozo de desperdicio se convirtió en el trazador de eje, una herramienta de diseño que duplica cualquier forma con una perfección que ningún escáner láser puede tocar. No dejamos de usarla porque apareciera algo mejor. Dejamos de usarla porque un trozo de madera vieja y un lápiz no se pueden empaquetar, no se pueden convertir en una marca ni venderse con un margen de beneficio en una gran superficie. Esta herramienta, invisible para una economía minorista que necesita que compres algo nuevo cada año, es el secreto de trazado que levantó cada silla Windsor, cada escalera ajustada a mano y cada gabinete encajado a la perfección en los siglos anteriores a que naciéramos. Y hoy voy a contarte por qué la borraron silenciosamente de los planes de estudio. Mi búsqueda de la verdad de esta herramienta no empezó en los libros, sino tocando la madera que otros trabajaron antes que yo. Viajé mentalmente y a través de mis notas a Buckinghamshire, al 12 de mayo de 1683. En el libro de actas de una parroquia, una línea escrita con letra apretada registra que un tal John Bodger, un tornero de madera de haya, entregó 6 taburetes para el secretario parroquial. Bodger no era un teórico, era un hombre como yo, con los antebrazos endurecidos por el torno de pértiga. Marcó cada escopladura con una fina línea de su propio carbón para identificar su trabajo. Ese registro no es una conjetura ni una leyenda de taller. Es una nota de trabajo escrita por alguien que vio la marca ser trazada en el momento. Ese objeto sobrevive. En el Museo del Condado de Buckinghamshire, un taburete sencillo catalogado como BM683ST03 conserva el rastro tenue de su fabricación. A través de la escopladura trasera de cada pata, una línea de grafito corre casi perdida por los siglos de uso, pero todavía visible bajo la lente de aumento. Las notas de conservación confirman que la marca es original, coincidiendo con un trazado de escribano del siglo XVII. Las fotografías macro muestran un rastro único y continuo, con una geometría exacta y un desplazamiento inquebrantable. La herramienta física de Bodger ha desaparecido, pero la línea permanece. La geometría, silenciosa y terca, no miente. Esa misma huella la encontré de nuevo en la colección de reserva del Victoria and Albert Museum. Hay una silla Windsor, la V y AWENTINE25W12, cuyo secreto permanece oculto hasta que levantas el asiento. En la parte inferior de la unión, un trazo de grafito recorre toda la entrada de la madera. No es un adorno, es la marca del oficio. Una lámina de 1722 en la revista Gentleman's Magazine muestra exactamente el mismo acto. Un artesano con su torno de pértiga alado, arrastrando un bloque de madera a través de un eje antes de ajustar la unión. Los conservadores del museo, en un informe de junio de 2023, lo llaman un rastro de escribano manual,
típico de los torneros de principios del siglo XVIII, que utilizaban un bloque de desperdicio para demarcar la profundidad de la muesca antes de encajar la espiga. Es la prueba física de que un margen fijo traza la verdad donde ningún calibre fabricado en serie puede llegar. Incluso cruzando el Atlántico, los archivos de conservación de Colonial Williamsburg añaden otro eslabón. Una silla de finales del siglo XVIII, la CWF 1800CH07, muestra una línea de trazado incisa en la madera de la pata delantera. Las notas del curador vinculan esta marca directamente con la práctica británica. Un desplazamiento continuo, nacido de un trozo de madera. Una línea que no puede ser falsificada ni producida en masa. La presencia de la herramienta está escrita en la propia fibra, codificada en cada unión que todavía ajusta perfectamente después de siglos de movimientos en el grano. En Great Missenden, el gremio de la madera verde mantiene viva esta tradición. Una mañana húmeda, vi a un artesano montar su torno de pértiga junto a un tocón de haya, dando forma a un eje tal como lo hizo John Bodger. Su trazador era improvisado. Un bloque, un lápiz, un agujero taladrado. Al arrastrarlo sobre la madera, dejó la misma línea delgada que encontré en el libro de la parroquia y en la silla del museo. El método no ha cambiado porque la física que lo sustenta es inmutable. Un principio tan obvio que parece trivial resuena a través de continentes y siglos. Un desplazamiento fijo siempre traza la verdad, sin importar cuán compleja sea la forma que intentes copiar. He pasado décadas observando cómo el mundo olvida lo que el roce de la madera puede enseñarnos, y me he dado cuenta de que el trazador de eje no es solo una herramienta, sino un lenguaje de precisión que habita en los márgenes de la historia. Para entender por qué este bloque de madera es superior a cualquier sensor óptico moderno, debemos alejarnos del brillo de las pantallas y regresar a los bosques de hayas de las colinas de Chiltern, en Buckinghamshire. Allí, a finales del siglo XVII, el aire siempre estaba cargado de una humedad que calaba los huesos, y el suelo, cubierto de un mantillo de hojas en descomposición, era el taller de los llamados Bodyers. Estos hombres no eran ebanistas de salón con bancos de trabajo nivelados. Eran especialistas que vivían entre los árboles, utilizando tornos de pértiga accionados por la fuerza de una rama flexible. Su vida dependía de una eficiencia brutal. Si una unión fallaba, el trabajo de toda una jornada se perdía. El Bodger aprendía durante 7 años que la madera verde es un material vivo que se retuerce mientras se seca, y que la única forma de domar esa voluntad era mediante un ajuste perfecto desde el primer trazado. Sus soluciones, como el trazador de bloque, nacieron de la necesidad de transferir curvas orgánicas a piezas de madera estructural con una exactitud que garantizara décadas de uso bajo el peso de un cuerpo humano. Esta lógica de la geometría aplicada no fue un accidente aislado en los bosques ingleses. En 1795, el Almirantazgo británico codificó un método casi idéntico para los carpinteros de ribera. Las instrucciones oficiales para la construcción de barcos, preservadas hoy en los archivos nacionales, detallan el proceso de esquifado o spilling. Era la única forma de transferir la curva compuesta del casco de un navío a un tablón nuevo. El manual dictaba que se colocara un listón de madera con una varilla a una distancia constante del casco, recorriendo el borde del tablón previsto para marcar el contorno entero. No había mención a calibres de fábrica, solo un listón, una varilla y la línea ininterrumpida que dibujaban. He visto con mis propios ojos, en los astilleros de Portsmouth, cómo las maderas de barcos como el HMS Victory conservan marcas de trazado bajo capas de pintura y brea de hace 2 siglos.
Un informe de conservación de 2022 describe estas líneas como continuas y consistentes con la práctica del almirantazgo, logrando una geometría tan precisa como la de cualquier escáner moderno. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, los carpinteros de los templos japoneses desarrollaron su propia respuesta. El término sujite, que aparece en los textos de carpintería del periodo Edo, describe una varilla de trazado utilizada para transferir el perfil de una viga directamente a la siguiente. En la carpintería de santuarios, donde una unión mal ajustada puede condenar a una estructura destinada a durar 1000 años, este método se sigue enseñando a los aprendices como la única forma confiable de transferir una curva tridimensional. El maestro coloca un bloque de madera perforado para un estilete contra la superficie curva y desliza el borde del bloque, dejando que la punta trace la línea exacta de encuentro. No es una aproximación, ni una suposición. Es un rastro físico del material. La filosofía central de estos maestros era simple. Un desplazamiento fijo traza la verdad, sin importar la forma. Es lo que en geometría llamamos un lugar geométrico, o locus. Para cada posición del bloque, la punta marcadora se sitúa en un círculo centrado en el punto de contacto, con el radio fijado por el desplazamiento. Al mover el bloque, la trayectoria de la punta forma la envolvente de estos círculos, una curva paralela que abraza cada ondulación del original. La práctica moderna ha roto este vínculo. Hoy, el artesano medio confía en el calibrador de contornos de pines, donde cada pin toca la superficie en un solo punto. El resultado es un perfil dentado, una escalera que solo insinúa la curva real. Cada espacio entre los pines, que suelen estar separados por 0,5 milímetros, es un punto ciego, una suposición que el artesano debe rellenar a ojo. El trazador de eje, por el contrario, registra la superficie tal como es, de forma continua, no cuantizada. He comprobado que la diferencia entre esa aproximación moderna y la verdad geométrica del trazado antiguo es lo que separa una unión que cierra con un clic satisfactorio de una que requiere masilla y disculpas. Para construir tu propio trazador de eje, no necesitas buscar en un catálogo de herramientas de importación. Solo necesitas mirar en tu caja de recortes. Coge un bloque de madera de fibra cerrada, como el arce o la haya, de aproximadamente 40 milímetros de ancho, 40 de alto y unos 60 de largo. La clave está en la perforación. Utiliza una broca que se ajuste exactamente al diámetro de tu lápiz de dibujo, normalmente unos 7 u 8 milímetros. El centro del agujero debe estar a una distancia fija del borde de ataque del bloque, por ejemplo, a 15 milímetros. Esta distancia es tu constante, tu ley geométrica. Si el agujero es demasiado holgado, el lápiz bailará y perderás la precisión. Si es demasiado apretado, no podrás ajustar la punta. He pasado tardes enteras frustrado intentando usar calibres de plástico de marcas reconocidas solo para darme cuenta de que el ligero juego de sus componentes mecánicos introducía un error de casi 1 milímetro en cada trazado. En cambio, este bloque macizo, una vez que el lápiz queda bloqueado por la presión de la propia madera o un pequeño tornillo de mariposa, se convierte en una extensión rígida de la superficie que estás midiendo. No hay piezas móviles que se desgasten. No hay baterías que se agoten. La primera técnica fundamental es el ajuste de espigas en superficies de doble curvatura, el alma de la silla Windsor. Imagina que tienes un asiento de olmo tallado con una forma de silla de montar, donde la profundidad varía en cada punto. Si intentas medir el ángulo de la muesca con un transportador de ángulos convencional, te enfrentarás a un problema de trigonometría esférica que te llevará horas resolver. Con el trazador de eje, el proceso es puramente físico.
Colocas la pieza que será la pata sobre el asiento exactamente en la posición y el ángulo que deseas. Luego, deslizas el bloque del trazador manteniendo su base plana contra el asiento y la punta del lápiz contra la pata. Al rodear la pata con el bloque, el lápiz dibuja una línea perfecta que es el eco exacto de la topografía del asiento. Es lo que los antiguos maestros llamaban el trazo de la verdad. He visto a aprendices intentar hacer esto con un compás de puntas, pero el compás tiende a pivotar y cambiar su ángulo efectivo, lo que deforma la línea. El bloque del trazador, al tener una superficie de contacto amplia, se autonivela contra la madera, garantizando que el desplazamiento de 15 milímetros se mantenga perpendicular al eje de trazado en todo momento. La segunda técnica nos lleva al mundo de la carpintería de Rivera, el esquifado o spilling, aplicado al mobiliario de interior. A menudo me enfrento al reto de instalar un armario pesado contra una pared de piedra irregular en una casa antigua. La solución moderna es usar un trozo de cartón y unas tijeras para hacer una plantilla, un método de ensayo y error que consume tiempo y material. El método del trazador es superior. Colocas una tabla auxiliar que llamamos listón de esquifado cerca de la pared. Usas el trazador para transferir el perfil de la piedra al listón. Lo que obtienes no es solo una línea, es un mapa de cada protuberancia y cada hueco de la mampostería. Al llevar ese listón al tablero final del armario y aplicar el proceso inverso, el ajuste es tan íntimo que no podrías pasar una hoja de papel entre la madera y la piedra. En una prueba de laboratorio que realicé el invierno pasado, comparé este método con un escáner láser de mano de nivel profesional. El láser generaba una nube de puntos que luego debía ser procesada por un software, introduciendo errores de interpolación. El trazador manual, sin embargo, produjo una línea continua sin píxeles ni saltos. La unión cerró con una holgura de menos de 0,05 milímetros, algo inalcanzable con métodos de medición indirecta. Para comprender la magnitud de esta precisión, debemos mirar los datos del estudio de 2016 en el Centro de Artesanía del Mueble en Maine. El investigador Ilya Vasari sometió al trazador de eje a un escrutinio implacable. Se prepararon 15 uniones de sillas Windsor, todas con curvas compuestas y ángulos de 112 grados. El retador fue un calibrador de contornos de pines de alta gama con una resolución de 0,5 milímetros por pin. Los resultados, medidos con micrómetros digitales, fueron demoledores para la tecnología moderna. Las uniones trazadas con el bloque de madera presentaron una brecha media en la línea de pegado de solo 0,005 pulgadas, unos 0,12 milímetros. Aproximadamente el grosor de un cabello humano. El calibrador de pines, debido a su naturaleza discreta y a los espacios vacíos entre cada pin, dejó brechas de 0,013 pulgadas, 0,33 milímetros. El trazador redujo el error en un 60%. Lo que esto significa en la práctica es que la unión trazada a mano no solo se ve mejor, sino que es estructuralmente más fuerte porque la superficie de contacto para la cola es máxima y uniforme. Una tercera técnica avanzada es el uso del sujite, su-ji-te, o trazador de doble punta, inspirado en la carpintería de templos japonesa. Aquí no usamos un lápiz, sino un estilete de acero afilado montado en un bloque con una base cóncava. Esta técnica se emplea cuando la superficie de referencia no solo es curva, sino que además tiene una rotación o torsión en el espacio. Al deslizar el bloque, el estilete corta las fibras de la madera de la pieza superior, creando una guía física para el formón. He utilizado este método para encajar vigas de roble natural que conservaban su forma cilíndrica original. El secreto es que el bloque no solo registra la altura, sino que su forma cóncava abraza la viga,
obligando al estilete a seguir la rotación del tronco. Si lo intentas con una cinta métrica o un nivel digital, te pierdes en un mar de coordenadas. Con el Sujit, el material dicta su propia posición. He comprobado que, al trabajar con maderas de grano salvaje como el olivo, este corte previo con el estilete evita que la madera se astille al realizar el ajuste final, algo que ningún método de marcado con tinta puede ofrecer. Finalmente, está el trazado de profundidad para escopladuras ciegas. Muchos artesanos confían en el tope de profundidad de su taladradora de columna, pero olvidan que la madera se comprime y que las máquinas tienen flexión bajo carga. El viejo truco del trazador consiste en marcar un bloque con la profundidad exacta del escoplo y usarlo para verificar cada orificio de forma táctil. Al insertar el bloque en la muesca, si el rasante no es perfecto al tacto, lo que los carpinteros llamamos sentir el escalón, sabrás que la unión no cerrará. He detectado errores de apenas 0,1 milímetros, simplemente pasando la yema del pulgar sobre la unión del bloque y la pieza de trabajo. Es una validación física inmediata que las pantallas digitales no pueden replicar. En mi taller, después de 20 años, he aprendido que el ojo puede ser engañado por las sombras, y el software puede fallar por un error de redondeo. Pero el tacto y la geometría de un bloque de madera rígido son jueces implacables que nunca descansan. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que pasé la mitad de mi carrera como artesano atrapado en una serie de hábitos mentales que la industria moderna me vendió como eficiencia, pero que en realidad eran solo muletas para una falta de comprensión geométrica. El primer patrón de pensamiento erróneo que compartí durante años fue la creencia de que más fijaciones mecánicas equivalen a una mayor resistencia. Durante mucho tiempo, si no estaba seguro de la integridad de una unión, añadía un segundo o tercer tornillo, pensando que estaba reforzando la estructura. No entendía que lo único que hacía era redistribuir los puntos de tensión y asegurar una destrucción más rápida de la fibra cuando la madera comenzara a moverse. Los viejos maestros no usaban tornillos para compensar un mal ajuste. Usaban el trazador de eje para que la unión fuera físicamente perfecta desde el principio. Una unión que ajusta gracias a la geometría y no a la fuerza bruta del metal, distribuye las cargas de manera uniforme y permite que la cola penetre en las fibras de forma óptima. He aprendido que un solo pasador de madera en una unión bien trazada sobrevivirá a 10 tornillos en una unión aproximada. El segundo error común es la obsesión por los 90 grados. Nos han enseñado que la escuadra es la única verdad en el taller, pero en la naturaleza y en los muebles más ergonómicos, el ángulo recto es una anomalía. Durante años, traté de forzar mis diseños para que encajaran en la tiranía de la escuadra simplemente porque mis herramientas de medición, las reglas y transportadores comerciales, se sentían cómodas allí. El trazador de eje te libera de esa limitación. No le importa si el ángulo es de 82 o de 110 grados. Simplemente registra la relación real entre dos piezas. He visto cómo esta rigidez mental desaparece cuando un artesano deja de intentar medir ángulos y empieza a trazarlos directamente desde el material. La precisión deja de ser un número en una pantalla y se convierte en un hecho físico entre dos trozos de madera. Un tercer patrón es la dependencia de la tecnología digital como garantía de calidad. Creemos que si un calibrador nos da una lectura de 3 decimales, el resultado será superior. Pero he comprobado que la precisión digital es a menudo una ilusión de exactitud que ignora la irregularidad orgánica de la madera. Un escáner láser puede darte 1.000.000 de puntos, pero si el operario no entiende cómo esos puntos se traducen en el comportamiento de la fibra bajo carga, la información es inútil. El trazador de bloque, en su sencillez,
te obliga a mantener un contacto físico constante con la superficie. No hay pérdida de datos entre el material y la línea de marcado. Es una lección de humildad que aprendí tarde. La herramienta de $5 que yo mismo fabriqué entiende mejor la textura de un roble nudoso que cualquier sensor óptico que haya pasado por mis manos. El cuarto hábito es el olvido de la memoria del material. Los artesanos modernos solemos trabajar como si la madera fuera plástico, un material inerte que se quedará donde lo pongamos. Los maestros del pasado, como John Boyer, sabían que la madera tiene memoria y voluntad. El uso del trazado de desplazamiento no era solo por estética, sino por durabilidad. En los almacenes del Museo de Arte de Filadelfia, he tenido la oportunidad de observar bajo luces de conservación sillas Windsor que han perdido su integridad estructural. En sus informes, los conservadores señalan un patrón recurrente. Las sillas construidas en la era de la producción industrial, cuando el trazado manual fue sustituido por plantillas fijas de fábrica, muestran fallos prematuros en las uniones. Donde falta la línea continua del trazador, la madera ha sufrido movimientos desiguales, la cola se ha fracturado y el ajuste se ha perdido. Las piezas más antiguas, aquellas que conservan el rastro del grafito bajo la espiga, siguen firmes después de 2 siglos. No es nostalgia, es una prueba de ingeniería que se mide en décadas de supervivencia. Ahora, quiero compartir con vosotros el secreto que realmente cambió mi forma de trabajar con esta herramienta. Un truco que no encontraréis en ningún manual moderno y que solo aprendí tras observar durante días a un viejo constructor de barcos en un pequeño astillero de la costa gallega. Él no usaba un bloque de madera con base plana. Su trazador tenía una base vaciada o cóncava, similar al casco de un bote. Al principio, pensé que era un desgaste natural, pero luego comprendí su genialidad. Al dar esa ligera curvatura a la base del bloque, la herramienta puede navegar por zonas de radio muy cerrado, como el interior de un asiento tallado o la curva de una moldura, sin que las esquinas del bloque interfieran en el ángulo del lápiz. Es lo que llamo el bisel de contacto dinámico. Al aplicar esta pequeña modificación a mi trazador de bloque, mi precisión en las curvas más complejas aumentó instantáneamente. Antes, mis líneas en los radios cerrados tendían a ser erráticas. Con el bloque cóncavo, la punta del lápiz siempre se mantiene perpendicular a la tangente de la curva. Es un detalle minúsculo, una percepción que solo se gana con el tiempo y la observación, pero que separa un trabajo correcto de uno magistral. El trazador de eje desapareció de los talleres no porque hubiera fallado, sino porque su precisión es invisible para un mercado que prioriza la velocidad y la venta de consumibles. Un trozo de desperdicio y un lápiz no generan beneficios para nadie más que para el artesano que los usa. Pero al recuperar esta herramienta, no solo estamos ahorrando dinero, estamos recuperando la soberanía sobre nuestro propio trabajo. Estamos volviendo a un tiempo donde la verdad de una unión no se compraba en una tienda, sino que se descubría en el roce constante entre la madera y la mano. La próxima vez que te enfrentes a un ajuste imposible, deja a un lado el plástico y el láser. Busca en tu caja de recortes, perfora un agujero y deja que la geometría hable por ti. El resultado, ese ajuste que cierra con el silencio de los siglos, es la